lo que dejaron las elecciones, bueno, un poquito para el análisis, la tenemos a una de las grandes protagonistas del domingo último aquí en la ciudad de La Plata, cabeza de lista de concejales, Luana Simioni, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal, Luana? Martín López Latra te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, la primera pregunta es que, qué primer análisis han hecho, ¿no? Respecto del resultado electoral del 7 de septiembre. Bueno, creo Martín que la primera conclusión es que una elección que se intentó municipalizar terminó absolutamente nacionalizada y que el resultado, esta enorme derrota del gobierno nacional, marca una respuesta acorde al humor social, acorde al malestar que nosotros percibíamos por abajo, recorriendo cada barrio, cada lugar de trabajo, esta cuestión de un montón de familias que no llegan a fin de mes, cada vez más trabajos para poder sostenernos, y un gobierno nacional que ha hecho bandera de políticas de ajuste realmente muy... algunos hablan de crueldad, no es crueldad, es un plan económico a la medida del Fondo Monetario, pero que se agarró con los sectores más débiles, en primer lugar, con los jubilados, con el colectivo de la discapacidad, con el Hospital Garrahan, y hubo el domingo un rechazo enorme del pueblo bonaerense a esa política, un mensaje político muy claro al gobierno nacional, así que me Mm. parece que deja muchos interrogantes abiertos, pero donde no hay lugar a dudas es en el mensaje político contundente de un rechazo y un no, un límite a esta política económica del gobierno nacional. A mí me parecía, ¿no?, que en algún momento iba a haber alguna reacción, porque me costaba pensar que un gobierno que no hace obra pública, no hace planes sociales, echa gente o con su política económica no alienta, no solamente no alienta que las fábricas se reactiven, sino que cierren, por algún momento iba a explotar eso, iba a haber alguna pérdida, como es que no sé cómo se analiza justamente en física, en fábricas, demás, que iba a haber una filtración importante y que iba a haber una respuesta. Es así, Pues sabes, ¿no? Martín, que es el dato, no tanto quién gana, sino quién pierde las elecciones. Hace mucho tiempo que las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Tuiteaba nuestro compañero Fernando Rosso, periodista de la Izquierda Diario, y me pareció muy acertada esa definición, porque si hay un dato es que el gobierno nacional perdió casi 2 millones de votos de una elección a otra, Mm. y un sector muy importante de sus votantes decidió no concurrir a las urnas como forma de expresar su repudio. Entonces, me parece que, y esto lo percibíamos, ¿no? El gobierno que planteaba el ajuste necesario para ordenar las cuentas fiscales, pero terminó siendo un sacrificio de los sectores más vulnerables, de los jubilados, del colectivo de la discapacidad, de los laburantes, los que pierden Mm. el trabajo, los que tienen paritarias pisadas, los que todavía tienen suerte de tener paritarias, y salta un escándalo de corrupción, que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio de miles de millones de laburantes está teñido de sospechas de corrupción para que se enriquezcan ellos mismos. Entonces, me parece que eso fue la gota que colmó el vaso desde nuestro espacio, desde el Frente Izquierda. Nos sentimos parte de ese voto opositor, de ese voto castigo, de ese voto de repudio, con nuestros porcentajes y en nuestra magnitud, ¿no? Pero nos sentimos parte de, sobre todo, Martín, porque somos los que estamos permanentemente en la calle acompañando a quienes hoy están luchando para ponerle un freno al gobierno de Milei por sus derechos. Hoy mismo, ¿no? Mm. Nico del Caño, Miriam Beckman estuvieron acompañando nuevamente a los jubilados como cada miércoles, porque es una demanda que está más vigente que nunca. Y creo que hay un mandato social que emerge del domingo, que es que ese plan no puede continuar, y vemos al revés, un gobierno que dice, vamos a mantener el rumbo en todo. Bueno, se abre un escenario interesante para pensar cómo se traduce ese mandato del domingo de acá adelante, de ahora en adelante. La izquierda en promedio obtuvo más del 5%, creo que salió tercera justamente en las elecciones. La pregunta es por qué a la hora de un voto castigo hubo gente que se decidió por la izquierda, porque no creo que sea toda gente militante que haya leído El Capital o algo les atrae de ustedes. ¿Qué es?
Sí, yo creo, mira, en la Ciudad de La Plata, o sea, y cada sección, la tercera y la primera, efectivamente salimos tercera fuerza, y además logramos revalidar las bancas en la legislatura que poníamos en juego en esta elección, logramos mantener esas dos bancas, que es muy importante para nosotros porque si bien uno lo piensa y en magnitud no es un número enorme, pero sí son bancas muy determinantes. Uno lo mira también en el Congreso Nacional. Me preguntabas por qué votar a la izquierda. Yo creo que ha habido mucho en estos años, en primer lugar, de coherencia. Cualquier diputado, cualquier concejal, cualquier legislador de la izquierda, quien nos vota sabe que cuando llegamos al recinto sostenemos lo mismo que dijimos durante toda la campaña, que no nos damos vuelta, que no ingresamos por una lista y después terminamos votándole cosas al gobierno nacional, como han hecho de todos los bloques políticos, lamentablemente, porque Milei no tuvo mayoría parlamentaria en todo lo que lleva de su gobierno y ha tenido mucha colaboración de otros espacios políticos, que son bancas coherentes y que además estamos, como te decía antes, presentes y acompañando cada una de esas luchas. Y además las elecciones legislativas tienen esto, ¿no?, de poder votar con más libertad. También hay representantes que sabés que no te van a traicionar. Creo que algo de eso hubo, no lo suficiente, nos hubiera gustado que esto sea incluso mejor, porque se impuso en el último, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días, un voto útil mayoritario al peronismo, pero bueno, logramos mantener un espacio importante desde la izquierda en un escenario muy polarizado, y esto último, Martín, te digo, en una campaña que fue muy desigual, sin espacios gratuitos de televisión y radio, sin los recursos que tienen los partidos tradicionales, los otros todo a pulmón, somos una fuerza de trabajadores, pero bueno, logramos instalar nuestra idea y emerger como una tercera fuerza que para nosotros es muy importante que exista en el país, y una voz que si no está a la izquierda muchas veces está ausente. Y esto les da un aliento importante para las elecciones de octubre, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, sin dudas octubre va a ser otro escenario muy importante, y sobre todo después del resultado del domingo pasado. Creo que hay un desafío de que cambie la composición del Congreso, pero sobre todo que quien asume haciendo campaña de oposición al gobierno luego lo respete, porque muchos hoy están aplaudiendo el resultado en la provincia de Buenos Aires del domingo, pero son los que le votaron a la ley Bases a Milei, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay un mandato, como te decía, de frenar e incluso revertir, porque si la población de la provincia de Buenos Aires votó que no va más el ajuste a los jubilados, bueno, el Congreso debería replantearse cómo revertir los vetos presidenciales. Ahora se va a hablar del veto a la universidad pública. Bueno, debería haber hoy una coherencia con eso. Y hacia octubre estamos también con la expectativa de poder sostener nuestras bancas, tanto Miriam Bregman en Capital como Nico del Caño en la provincia, y bueno, poder ampliar la bancada, y Vale Vilca en Jujuy, poder ampliar y mantener esa bancada de la izquierda que se ha venido fortaleciendo en los últimos años. La última que quería hacerte, y volviendo al principio de la entrevista, vos dijiste que la mayoría de la gente que no fue a votar eran votantes de Milei que están arrepentidos y hicieron una especie de ausencia vergonzante, ¿algo así? No sé si ausencia vergonzante, pero sí mensaje político. Encontramos en las recorridas incluso de la campaña, bueno, y de nuestros propios compañeros en los barrios, en los lugares de laburo, mucha gente que no tenía ganas de ir a votar, y cuando le preguntabas, ¿pero vos qué votaste?, nos respondía al gobierno nacional, a Milei. Un desencanto rápido, no terminó transformándose en su totalidad en un voto opositor al gobierno. Creo que todavía hay mucha decepción con experiencias anteriores, y un sector, tampoco desde la izquierda logramos entusiasmarlo para que nos voten, pero sí una decepción muy rápida con un gobierno que dijo que venía a atacar a la casta y demostró todo lo contrario, y hay que ver cómo se procesa esa experiencia, ¿no? Nosotros apostamos a que la resistencia en las calles, en las luchas, se vaya fortaleciendo, que eso sea hoy, y ahí señalamos una responsabilidad clara de las conducciones sindicales que no están convocando a la altura de lo que se necesitaría, porque el ajuste va a seguir, va a continuar, digamos. Entonces el límite y el freno hay que fortalecerlo desde hoy. Perfecto. Luana Simeoni, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ex candidata a concejal, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.